Yo creo que en el fondo todo el debate que existe en estos momentos con respecto al tema de tanto decreto, norma, reforma, sube y baja, palos a las renovables y demás, en el fondo lo que hay es un debate de dos modelos energéticos. Un modelo viejo, caduco, que ya no puede no puede dar respuesta a los retos de la problemática energética actual, y otro modelo que quiere abrirse paso y que el viejo, totalmente dominado por el lobby eléctrico, le impide transitar a ese nuevo marco. Por eso el primer tema es ver el modelo viejo, que está arriba representado, pues tiene energías fósiles, una extraordinaria dependencia del exterior. En España tiene una media de dependencia por encima de la media europea. En cuanto a la importación de energía, Canarias estamos en un 95, aquí las cosas es una hora menos o un kilovatio menos o las cosas a peor, ¿no? Otra característica de ese modelo es la insostenibilidad económica. Es un modelo caro. No se entiende que el recibo de la luz del Estado español sea de los más caros de Europa, y al mismo tiempo tenemos un déficit de tarifa en torno a los 29.000 millones de euros. Es como una contradicción. ¿Qué quiere decir? ¿Que tendría que ser el recibo de la luz más caro para evitar el déficit? Es una contradicción que luego al final creo que hay mucha luz sobre quiénes están detrás manipulando toda esta estrategia energética. El impacto ambiental, el cambio climático es un problema que está ahí, y sin embargo la responsabilidad de los gobiernos no acude a la solución de este problema. Y ya lo decía antes Agustín en una de las diapositivas, el origen de los gases de efecto invernadero como consecuencia de la generación de electricidad con combustibles fósiles. Y también un despilfarro, es decir, que hoy tenga uno que escuchar que cuando las políticas de ahorro y eficiencia aumenta los costes del sistema, porque claro, y aumenta el déficit de tarifa, es decir, cuando disminuimos los consumos a nivel particular, el sistema tiene menos ingresos, por lo tanto aumenta el déficit de tarifa. Es increíble cómo está regulado un mercado que resulta que las políticas de ahorro son negativas. Imagínense qué trama diabólica tiene que haber ahí. Y por último, un sistema energético, estoy hablando del viejo modelo, totalmente antidemocrático. Totalmente antidemocrático. El BOE está al servicio de los intereses de las eléctricas. Para simplificar, podríamos entrar en muchísimos más datos, y para ello saber nada más la presencia de expresidentes de los gobiernos: Aznar en el Consejo de Administración de Endesa, Felipe González en Gas Natural Fenosa, Pedro Solbes en Enel, Elena Salgado, el señor Reguindo, así hasta una lista de 50, 60, 70. Claro, están ahí no porque estén en paro estos señores, sino están ahí precisamente para poner el boletín oficial a disposición de las eléctricas, y lo veremos a continuación que esto es una verdad casi absoluta. Bien, entonces decía que lo que existe en estos momentos en el debate, la transición del modelo viejo al nuevo ha empezado ya. ¿Por qué? Porque las energías limpias, las energías renovables ya son competitivas. Y desde el momento en que las energías renovables son competitivas, realmente hay que sustituir las viejas, que son caras, caducas, difíciles de extraer y cada vez más caras. Y ese modelo nuevo, pues ya saben, basado en las renovables, soberanía energética. Imagínense la dependencia que tenemos nosotros, de un 95% de dependencia del petróleo. Por eso nuestro principio es autonomía, soberanía energética. Tenemos, si en España es el sistema eléctrico carísimo, aquí ya es de disparate. La comunidad autónoma canaria es una comunidad autónoma que está en situación de pobreza energética. Si el presupuesto autonómico tuviera que asumir el costo de los sistemas eléctricos canarios, sería imposible. El compañero Agustín antes dijo que el costo de generación en Canarias es una media de un 122% más caro que en la península. Estamos hablando de un sobrecoste, no el coste, sino sobrecoste. Y ese sobrecoste son unos 1.200 millones de euros al año, más de 3 millones de euros al día, subvencionando al petróleo. Subvencionando al petróleo. Si la comunidad autónoma tuviese que asumir ese presupuesto en su presupuesto, sería imposible. Está en situación de pobreza energética. Se reparte ese sobrecoste en todas las facturas de los 20 y tantos millones de recibos o contratos domésticos y de pequeñas y medianas empresas que existen en el Estado, y otra parte en el presupuesto general.
Bien, la contaminación mayor. Aquí es los sistemas eléctricos que más contaminan, más gases de efecto invernadero producen, porque hay una dependencia total en el mix eléctrico mayoritariamente del petróleo. Y bueno, y lo que queremos es que ese sistema nuevo sea un sistema democrático. Ponemos por ahí alguna frase que no hay cambio de modelo sin la participación ciudadana. Nosotros cambiando las formas de consumir la electricidad. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que si nosotros utilizamos el modelo energético, resuelve los problemas que tiene el viejo. Y esa discusión, la plataforma está dispuesta a mantenerla donde sea. El nuevo modelo resuelve los retos que tiene el viejo. Pero hay un problema. Las consecuencias que tiene es que a las eléctricas le daña el negocio, se lo rompe. Ese es el problema. Para hacer un poco un contexto y luego poder entender lo que está pasando con la reforma, desde comienzos del 2001-2002 comienza a desarrollarse en la península lo que llaman el boom de las centrales térmicas de ciclos combinados. Se pasa desde cero, en casi una década, a 27.000 megavatios de potencia instalada. 35.000 o 34 es la media de consumo en el Estado español. Bien. También en esa época, en el 2001-2002, estando el señor Rodrigo Rato, que no sé si lo conocen, fue el autor intelectual del diseño de la estrategia del déficit de la tarifa, diciendo, oiga, como eso de aumentar la tarifa cada 3 meses tiene un costo político, vamos a no repercutirlo, sino vamos a minorar ese incremento, lo vamos distribuyendo en los años venideros y no se nota. Vaya que sí se nota, casi 30.000 millones de euros que tenemos en estos momentos. Bien. Un mercado que quieren organizar a través de la ley de 54-97, que un mercado que se queda en eso porque no lo es. Las eléctricas o el oligopolio UNESA impide que se forme un mercado eléctrico en la península. No existe un mercado eléctrico. Y entonces, en ese contexto, cuando empieza a desarrollarse las renovables, a partir fundamentalmente del Real Decreto 661-2007, en la península, aquí tenemos otro ritmo, aquí es otra cosa. En la península hay un incremento en el mix eléctrico de la aportación de electricidad de las renovables interesante. Tal es así que, por ejemplo, en los primeros meses de este año, el aporte de energía limpia al mix eléctrico estatal llegaba hasta el 50%. Y en los meses de todo este año estamos hablando casi de un 30% de aporte. Claro. ¿Qué hace? Como las renovables tienen derecho preferente a volcar a la red, las energías procedentes de las tecnologías como carbón o gas natural no entraban en el mercado. Esto originó un problema y es que las terminales de ciclo combinado actualmente, este año, han funcionado un 11% de su capacidad. O sea, hay una inversión. Estos ciclos combinados o centrales térmicas de ciclo combinado con gas natural son inversiones privadas pero que han estado subvencionadas, y esto no se dice, con 20.000, aproximadamente 20.000 euros por megavatio durante 10 años, más el pago por capacidad cuando están disponibles por si el sistema las necesita. Bien, esa distorsión, ¿cuál es la distorsión que provoca la incorporación de las renovables? Baja los precios del mercado. Ahorramos toneladas de petróleo que no se queman y ahorramos derechos de emisión de CO2 que tampoco se utilizan. Un dato, los datos del 2011, porque se suele decir, no, es que son caras las renovables, pero si sumamos el beneficio que aportan las renovables en relación a las primas que reciben, y es superior el aporte positivo, sumar el costo de las tecnologías de petróleo, más derechos de emisión y los precios que bajan en el mercado, y superamos las primas. Por lo tanto, el problema no es las renovables, señor Soria. Y sobre todo también, me olvidaba, lo que le molesta mucho a las eléctricas. Hay sectores, como había unas expectativas de negocio en las renovables, pues hay fondos de inversión extranjeros que vienen, personas a nivel particular que ven una expectativa de hacer una inversión y hacen una inversión en una placa fotovoltaica o en un parque eólico, unas 55.000 a nivel del Estado. Y esto les molesta mucho a las eléctricas, que entre gente que no pertenece al sector aquí a mordernos la tarta. Eso les ha molestado muchísimo. Bien. Entonces lo que le decía es que
los ciclos combinados de gas son las principales víctimas de esa entrada de las renovables. Automáticamente, las eléctricas ponen el grito en el cielo. Esto no puede continuar así. Y se lo dice muy claro al señor Soria o al grupo de gobierno que esté. Y automáticamente, como las eléctricas controlan el BOE, empiezan a dictarle los decretos que tienen que salir para corregir todo esto. Y empezamos entonces, pues, primero, en el 2010, pues, a limitar el número de horas con derecho a prima para la fotovoltaica. Se empieza a moratorias para nuevos proyectos. Se suprimen las primas y se sustituye por una cosa que se llama rentabilidad razonable. O sea que ahora, cuando hay participación ciudadana en el reparto de la tarta, me dices que hay que aplicar criterios de racionalidad, de beneficios racionales, ¿no? Y resulta que cuando ustedes estaban exigiendo los pagos por los costes de transición a la competencia, miles de millones, ahí no había que utilizar criterios razonables. Ahí todo lo que venga es bueno, ¿no? Cuando participa la gente, no puede ser, porque incrementamos el déficit tarifa. Falso. Y lo que sí hay de verdad aquí es la gran mentira que nos están contando con la reforma eléctrica. Continúo. Bien, la reacción de las eléctricas, pues eso, y todos los gobiernos de turno, es de un enfado tremendo. Además ustedes lo han visto. Y automáticamente le empiezan a dictar al ministro de Industria todo lo que hay que hacer. Y entonces automáticamente dicen las eléctricas, el problema son las renovables, porque el problema asocian, y esto es una estrategia demagógica y falsa, porque el origen del déficit tarifa ya viene desde el 2002, cuando lo empezó el señor Rato. Qué casualidad de que cuando empieza el mercado eléctrico para las tarifas, para poner los precios de las tarifas TUR, en el 2007, es cuando se ve en la gráfica una subida del incremento del déficit de tarifa. Y se ve claramente que es una estrategia de las eléctricas que controlan el mercado, como la Comisión Nacional de la Energía y la Comisión Nacional de la Competencia lo han constatado, manipulan el mercado para manipular los precios, claro, porque controlan toda la cadena desde la generación hasta la comercialización, pues automáticamente hacen lo que les dé la gana. Entonces, es triste oír decir que el problema son las renovables. Y entonces el lobby se pone en marcha y automáticamente reforma el canto. Y el objetivo de la reforma eléctrica es: penalizamos a las renovables porque las hacemos culpables del déficit tarifa. Esa es la gran mentira de la reforma eléctrica. La gran mentira. No es verdad eso. Sino que venga aquí. Nosotros nos gustaría que hubiera estado aquí Endesa y por allí la otra señora del Ministerio o quien sea para explicar esto. Queremos públicamente la presencia de ellos. La plataforma quiere debatir con quien no está de acuerdo, porque la ciudadanía tiene que tener derecho a conocer que nos están engañando en todo esto. Primer objetivo, penalizar a las renovables, y automáticamente viene toda una serie de medidas para irse cargando progresivamente, y aquellas personas que en un momento determinado confiaron en el BOE para hacer su inversión, ahora tienen que si un 7% de impuesto a la generación, que si un recorte por aquí, que si un recorte por allí, modificamos el IPC para hacer la actualización de las primas, de no sé qué, ahora no hay primas, y claro, la gente empieza a echar cuenta y dice, bueno, ahora a la mitad del partido me cambiaron el reglamento. Y ahora, ¿qué está pensando? El banco malo ese que llaman está esperando porque mucha gente va a tener que entregar la placa al banco correspondiente y el banco Sareb, ese famoso, está controlado por las eléctricas y se van a quedar con la mayoría de las plantas fotovoltaicas y los parques eólicos para echar del mercado eléctrico al inversor privado que intentó entrar. Ese es el planteamiento. Bien. Y otro aspecto interesantísimo. ¿Cómo es posible que esta gente le tenga tanto miedo al autoconsumo con balance neto? ¿Por qué? ¿Por qué les da miedo que los vecinos se independicen energéticamente? ¿Por qué? Porque el autoconsumo con balance neto es la puerta al nuevo modelo energético. Es la puerta. Porque significa la demostración palpable de la generación distribuida. No tenemos que concentrar la energía en un sitio y luego repartirla. No, la producimos cada uno en nuestras casas. Y ese es el camino de la destrucción de la estructura del oligopolio eléctrico. Por eso han puesto el disparate de propuesta que hacen. Prohíben, de tal manera que hoy, como ya todos ustedes saben, si alguien quiere poner unas placas fotovoltaicas,
resulta que le cuesta más la electricidad que produce en su casa que traerla de la red. No saben nada. E incluso si haces una red con unas placas y lo conectas a la red y no lo das de alta, te pueden multar hasta con 60 millones de euros. ¿A qué le tienen miedo? Bien. Y luego la ofensiva aquí en Canarias con las energías fósiles. Desde que entró el señor Soria, la prioridad era las fósiles. Que si agilizar los trámites de las prospecciones petrolíferas frente a las islas orientales, el tema de la regasificadora, el tema de los hidrocarburos no convencionales, el fracking, porque la reforma lo que quiere hacer es prolongar la agonía de un modelo energético viejo, caduco, que ya no se sostiene. Y brevemente, para terminar y aterrizando en Canarias ahora mismo. Para la plataforma, el tema del gas y la regasificadora es una urgencia, porque nos están engañando una vez más. En Canarias... Perdón. En Canarias, la decisión de introducir como energía primaria al gas natural la tomó una resolución el Gobierno de Canarias, el Parlamento, en noviembre de 1988. En este mes hace 25 años. Hace 25 años. 25 años después no se han construido las regasificadoras, que son inversiones que van a costar más de 600 millones de euros. Ahora es el momento en que ese acuerdo tiene que ser revisado. Porque 25 años después no se sostiene seguir defendiendo en Canarias, con la riqueza que tenemos aquí de renovables, seguir defendiendo el gas. Y ahora es una oportunidad porque las infraestructuras, las regasificadoras, no se han construido. Y técnicamente es posible. Porque luego, ¿me quieren decir ustedes cómo resolvemos con la introducción del gas? ¿Cómo resolvemos la dependencia energética? Porque vamos a seguir, importaremos menos petróleo, pero importamos gas. Una cosa es diversificar la importación y otra cosa es disminuir la dependencia energética. Por lo tanto, cuando se nos cuenta, no, es que ahora vamos a tener una mayor seguridad. Estos datos obtenidos de la página web de Gascan. Es que vamos a tener una mayor seguridad porque el origen de procedencia es distinto y tal. Pero ¿cómo resuelves el problema de la dependencia? Solamente con las renovables, y técnicamente es posible. ¿Me quieren ustedes decir cómo resolvemos el tema económico de la carestía del sistema eléctrico canario? ¿Cómo? Con lo caro que es. Nos dice en la página de Gascan, ahorramos anualmente 200 millones de euros introduciendo el gas. Bueno, vamos a dar otro dato. Si usted incorpora energía renovable a los sistemas eléctricos canarios en torno a un 30, a un 33%, lo que se ahorra son más de 300 millones. ¿Dónde está el beneficio del gas? Lo que pasa es que decimos el discurso a la mitad. Medias verdades que quizás son mentiras más grandes. No se sostiene desde el punto de vista racional la defensa hoy del gas. No se sostiene. Y luego me dirán, desde el punto de vista de los gases de efecto invernadero, ¿cómo? No, es que disminuimos las emisiones de gas en un 30%. ¿Cierto? Pero yo no quiero disminuirlos un 30%, yo quiero que no haya. Y eso lo consigo. No solamente voy resolviendo la dependencia energética con las renovables, se impone un sistema eléctrico más económico, sino que contamina también mucho menos. Mucho menos. Y por lo tanto, está clarísimo que hoy el gas en Canarias es un error. Y es prolongar una decisión que lleva un cuarto de siglo de tomada. Un cuarto de siglo. Por eso pedimos desde la plataforma, lo primero que tenemos que hacer aquí en Canarias es una auditoría sobre costos energéticos, auditoría objetiva sobre la mesa, y a partir de ahí proponemos que se diseñe un modelo energético alternativo en base a los resultados de esa auditoría. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué esto no se hace de otra manera? Porque claro, al final lo que notamos es que hay una cierta complicidad entre la voluntad política que gobierna con las eléctricas, que también se da en Canarias. En este caso no somos diferentes. Se da. Y los planes energéticos de Canarias han sido un auténtico fracaso, porque nunca se ha hecho una planificación energética intentando resolver el problema con los recursos propios. Que parece que esto no hay que ser muy inteligente para darse cuenta. Haga usted lo que tenga que hacer con los recursos más próximos.
Principio de sostenibilidad. No vaya a buscarme fuera porque es más caro, lo manipulan otros. Y el miedo a la generación distribuida, el miedo al nuevo modelo energético viene porque es la muerte del oligopolio. Es la muerte del oligopolio. Yo no quiero que se muera nadie, pero sí que nos dejen vivir a los ciudadanos que estamos pagando el recibo más caro en Canarias. Si nos incorporaran el 122%, posiblemente los recibos de la luz más caros del mundo. Nada más.